Y la historia trágica de hoy, bueno, el título de la historia trágica de hoy se llama El pecado secreto. El pecado secreto. ¿Cuántos son buenos para guardar secretos? Dicen algunos, no, yo luego suelto la sopa. Pero con respecto al pecado, también se puede presentar una habilidad natural para ocultarlo o para mantenerlo secreto, pero a fin de cuentas, ¿quién cree que lo exhibe y lo pone a la luz? El Señor. El Señor saca a la luz todas las cosas. Y vamos a ver una historia muy interesante, muy importante sobre un hombre. En Números 32:23, la Biblia nos dice, tengan por seguro, yo lo estoy transliterando, aquí está en la pantalla el texto, tengan por seguro que si no se arrepienten, ¿qué va a suceder? Su pecado los alcanzará. Dígale al que está a su lado, si no te arrepientes, tu pecado te va a alcanzar. Su pecado, dice, los alcanzará. Mire, no es posible esconder el pecado por mucho tiempo, por muy inteligente que tú seas, por la astucia que tengas, por lo hábil que seas para manejar asuntos, por lo discreto que tú también pudieras llegar a ser. No es posible esconder el pecado por mucho tiempo. ¿Por qué? Siempre habrá un desliz, habrá un error, habrá un descubrimiento inesperado, habrá un momento, una conversación, algo que exponga contradicciones. Habrá un mensaje, a lo mejor por celular, inesperado, que saque a la luz la verdad. Y sabe, la luz siempre va a vencer a las tinieblas, siempre. Las tinieblas no pueden predominar ante la luz. Es la luz la que disipa toda oscuridad. Y los que andan en tinieblas para esconder sus pecados, de repente serán iluminados y quedarán expuestos cuando se revele la verdad. Un ejemplo de esto en la Biblia es el pecado de David con Betsabé, un pecado que se mantuvo oculto. Es más, David llevó este asunto hasta los extremos, cometió homicidio por ocultar su pecado. Sin embargo, su pecado fue conocido y fue hablado. Él usó como rey todos los recursos en su poder para mantenerlo oculto. Asesinó a Urías. Y la Biblia nos dice que tanto los enemigos de Dios y los enemigos de David blasfemaron cuando fue conocido ese pecado, que David trató de mantener oculto por más de un año. El Salmo 51, que fue un salmo precisamente del arrepentimiento de este incidente, el Salmo 51 no se escribió inmediatamente después del pecado, sino cuando el bebé nacido del adulterio era ya un niño. O sea, pasó todavía un tiempo. Y fue el profeta Natán, enviado de Dios, fue enviado a descubrir toda la maldad que había en el corazón de David. Qué fácil es engañarnos pensando que no va a pasar nada. Qué fácil es llegar a convencernos de que mientras nosotros lo mantengamos oculto, no habrá consecuencias, no habrá repercusiones, no causaremos ningún daño y que podemos mantenerlo seguro, ese pecado, detrás de una contraseña o detrás de la puerta de una habitación o aún creer que podemos enterrarlo bajo tierra. No podemos disfrutar del cielo y el infierno al mismo tiempo y creer que vamos a salir ilesos o pensar que vamos a ser bendecidos. Proverbios capítulo 6, verso 27 dice, ¿acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? La respuesta es obvia, no. Y viene otra pregunta, ¿podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? La respuesta igual es no. Hay un dicho que rima así, muy conocido, si juegas con fuego, ¿qué va a suceder? Te vas a quemar.
te vas a quemar. Esto advierte del peligro al que se está exponiendo. Advierte sobre el peligro que encontrará aquel quien busca situaciones que son perjudiciales. Y mantener un pecado oculto es jugar con fuego. ¿Y qué crees? Te vas a quemar. Indudablemente, no te va a ir bien. Todo saldrá a la luz. Y un pequeño pecado ha destruido naciones, ha destruido familias, ha destruido la reputación de hombres honorables. Y hoy vamos a conocer la historia trágica de un hombre llamado Acán. Acán, quien por su pecado, un pecado aparentemente insignificante que no afectaría a nadie, quien por su pecado, que aparentemente no traería consecuencias, sucedió todo lo contrario. Liberó una serie de consecuencias trágicas sobre el pueblo de Israel y sobre toda su familia. El capítulo 7 de Josué nos brinda una ilustración clara sobre los hijos de Israel y más particularmente sobre el pecado de este hombre. Y también nos habla sobre las consecuencias. Esta es la historia de un hombre que con una falta de afecto a Dios, a él se le hizo fácil hacer cosas indebidas. Y ese pecado afectó el flujo de bienestar y de bendición para todo el pueblo de Israel. Escuche, un solo pecado repercutió en todo un pueblo. Y el pecado oculto de Acán convirtió la victoria de Israel en Jericó en un vergonzoso desastre en un lugar llamado Ai, así se escribe, Ai, H-A-I, Ai. Ese solo pecado resultó en una de las mayores humillaciones del pueblo de Israel que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Y nada fue más humillante que la experiencia que tuvieron ante aquella pequeña ciudad de Ai, que su nombre, el nombre de esta ciudad significa un cúmulo de ruinas. Eso es lo que definía el carácter de este lugar. Esto habla de que Ai era una ciudad que carecía de poder, recursos, pocos habitantes, y carecía de una estructura para ser una ciudad dominante o competitiva. Especialmente si la comparamos con la ciudad de Jericó, es decir, no había precedente. Jericó fue conquistada con facilidad a través de la intervención de Dios. ¿Y de qué manera el pueblo de Israel conquistó Jericó? Gritando, y los muros cayeron. Pero la ciudad de Ai, la segunda ciudad en enfrentar a Israel bajo el liderazgo de Josué, a pesar de su pequeñez y su vulnerabilidad, en este capítulo nos muestra una historia desconcertante porque fue una ciudad que resistió y dominó avasalladoramente el ataque del pueblo de Israel. Después de la victoria sobre Jericó, Israel había ganado mucha fama por mano de Josué. Sin embargo, cuando leemos el capítulo 7, versículo 1, leemos lo siguiente. Lo voy a leer en la traducción viviente. Dice, sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Así inicia este capítulo. Josué, después de Jericó, ahora él debía prepararse para conquistar su segunda ciudad. Ese es el contexto de esta historia, que era esta ciudad de Ai. Envió a algunos hombres desde Jericó para que espiaran esta ciudad, esta pequeña ciudad. Cuando regresaron le dijeron a Josué, oye Josué, ya fuimos a espiar la ciudad de Ai y bueno, la verdad, siendo honestos, no es necesario que envíes a tus mejores hombres. No es necesario que envíes grandes multitudes de guerreros. No es necesario que todos vayamos a Ai. Bastará con 2,000 o 3,000 hombres para tomar esa pequeña ciudad. Es muy fácil el trabajo. Ellos son pocos, le dijeron a Josué, no tiene caso que enviemos más hombres para una tarea que va a resultar muy fácil.
Josué tenía un equipo élite de inteligencia militar y estratégicamente enviaron a unos 3,000 guerreros. Sin embargo, si leemos el versículo 4 del capítulo 7, nos dice la Biblia que fueron completamente derrotados por los habitantes de esta ciudad. Y esto, el haber sido derrotados, esto se constituyó en un terrible fracaso que desmoralizó a todo el pueblo de Israel. Y el versículo 5 nos brinda una escena muy clara de lo que ocurrió. Dice: persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Es decir, los persiguieron, los alcanzaron y los mataron. Y los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto. ¿Y su valentía qué sucedió? Se desvaneció. Esto se puede traducir: recibieron un golpe duro al ego, a su orgullo nacionalista. Estos 36 hombres muertos fueron 36 más que los muertos en Jericó, que se pensaba que era una ciudad mucho más difícil de conquistar. Esta derrota en Ai fue abrumadora para todo Israel. ¿Por qué? Porque esto significaba que eran más vulnerables de lo que ellos creían. Dice una versión que al final del capítulo 5, del verso 5, dice una versión: por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Ahora aquí encontramos a toda la nación de Israel lamentándose en oración. El pueblo de Ai acababa de derrotarlos y los estaban persiguiendo. Como resultado inmediato, Josué convoca a una reunión de oración de todo el día. Y el pueblo se reunió ante el propiciatorio de Dios para buscarlo y comenzaron a lamentarse, comenzaron a cuestionar el plan divino. Josué, el líder, se estaba lamentando de que Israel hubiera tenido que huir de esa manera de sus enemigos. Y Josué estaba sufriendo no solamente en lo que había acontecido, sino en lo que acontecería. ¿Por qué motivo? Porque ahora él estaba pensando que cuando todos los demás pueblos alrededor se enteraran del fracaso israelita, su temor era que se unieran y que buscaran enfrentarlos hasta eliminarlos. Es decir, quedaron en una posición con mucha desventaja con esta derrota. Y Josué estaba totalmente desconcertado porque esta derrota los había puesto en esa situación inesperada, algo que nunca se hubieran imaginado, que nunca hubieran pensado. Y lo que menos imaginaban y lo que menos pensaban, eso fue precisamente lo que les aconteció. La pequeña e insignificante Ai debió ser una victoria fácil. Es más, yo creo que ni una gota de sudor hubieran derramado, ese era su pensamiento. Esto va a ser sencillo. Pero el panorama les cambió drásticamente porque ahora el pueblo de Israel estaba derrotado. Y no podían entender el motivo. No podían entender por qué Dios en Jericó los respaldó de una manera sobrenatural y por qué en Ai permitió su derrota de una forma vergonzosa. Es por eso que encontramos a Josué orando, diciendo: Señor, ¿por qué nos ha sucedido esto? ¿Por qué nos ha sucedido esto? ¿Cuál ha sido el motivo de nuestra derrota? Y aún Josué en su oración decía al Señor: tu reputación como nuestro libertador ahora será reprochada. ¿Por qué has permitido que pasemos por esta situación? Josué estaba realmente desconcertado, porque Josué era un hombre que había conocido la historia de Israel desde su salida en Egipto. Él vio cómo durante los 40 años anteriores, Egipto y las naciones vecinas habían sido testigos de la gloria del nombre de Dios en relación con su pueblo redimido. Josué fue testigo de cómo el poder y la gloria de Dios llevó a Israel a través del mar, a cruzar el Mar Rojo de una forma nunca antes vista, mientras sus enemigos eran tragados en él.
para entrar en la tierra de Canaán. El Jordán, también él recordó, inundado, se había detenido, se había partido, mientras los sacerdotes que llevaban el arca estaban en su lecho, y se había hecho un camino seco para que la nación de Israel, hombres, mujeres, niños, ganado y todo lo que les pertenecía pudieran cruzar. Todos estos acontecimientos, toda la historia de Israel desde su salida de Egipto, era algo que impresionaba a las demás naciones. Tanto hablando de los amorreos, los cananeos y los pueblos cercanos de la tierra prometida, temían al pueblo de Israel. Eran pueblos que se habían llenado de respeto, de miedo, de terror, de pensar en enfrentar a Israel. Pero ahora el corazón de Josué y los israelitas en Ai cambió. Ahora sus corazones se han deshecho en agua dentro de ellos al ver el cómo tan fácilmente fueron derrotados. Cuando en el pasado y tiempo antes era evidente la obra de Dios en ellos. Era evidente el irresistible progreso de esa nación de esclavos, como les decían. Esos esclavos que bajo el poder de Dios hicieron lo impensable, lo inimaginable. Y estas victorias glorificaban el nombre de Dios a los ojos de todos los gentiles, y la gloria de Dios quedaba claramente asociada al pueblo de Israel. Pero ahora las cosas cambiaron. Algo pasó aquí en Ai. ¿Qué fue lo que cambió en esta conquista? ¿Qué fue lo que se hizo mal? ¿O qué fue lo que no se hizo? Porque de Jericó a Ai se contaron o se están contando dos historias muy diferentes, dos resultados totalmente opuestos. Porque aquí sucedió lo que parecía imposible. Aquí sucedió lo que era inusual. Lo que era difícil de lograr se hizo posible, pero en un aspecto negativo. En Ai todo cambió para Israel. Ya no había esos gritos de celebración, no había danza, no había cánticos, no había celebraciones. Josué y el pueblo quedaron confundidos. En Jericó salieron victoriosos, pero ahora en Ai estaban huyendo, corriendo, derrotados, humillados, salvando sus propias vidas. Ante los ojos de Josué, esto parecería una mala jugada divina. Esto parecería algo que se le salió de control a Dios. ¿Por qué? Porque Dios había prometido a su pueblo que ellos vencerían a sus enemigos. Y Dios había dicho que uno pondría a 1000 en la derrota. Pero en Ai ocurrió todo lo contrario. Fueron perseguidos por sus enemigos y fueron matados algunos de sus hombres. Murieron 36 israelitas. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que sucedió de Jericó a Ai? ¿Cuál había sido el secreto de su victoria anterior? ¿Acaso necesitaban volver a recurrir a la misma fórmula de Jericó, verdad? Rodear la ciudad durante 7 veces y después gritar. ¿Cuál fue el secreto de su victoria anterior? Sin entrar a detalles, hay que mencionar 2 hechos significativos. En primer lugar, en Jericó el pueblo había escuchado la palabra de Dios. En segundo lugar, el arca de Dios estaba con ellos. La fe del pueblo en Jericó fue puesta a prueba. Todos los días de la semana se celebraba la comitiva, dar la vuelta a la ciudad de una manera puntual. Y en ese tiempo en Jericó el pueblo no dudó. Su fe se mantuvo hasta el final durante 7 días. No se quejaron, no renegaron. Al contrario, hicieron conforme a todo lo que Dios había dicho durante esos 7 días. Allí estaban rodeando la ciudad, rodeándola, contemplando. Y Dios estaba respaldando. ¿Por qué? Porque ellos estaban obedeciendo a Dios. ¿Y sabes algo? Dios no quiere una fe intermitente de parte nuestra. No quiere una fe que un día sea elevada y que otro día sea baja. No quiere una fe que un día esté encendida y al día siguiente esté apagada. No quiere que comencemos con pasión el primer día y que al 7º día ya estemos desalentados. No, esa no es la clase de fe que Dios bendice. Y el pueblo de Israel en Jericó se comportó de una manera magistral.
se mantuvieron confiados en Dios. Lo que parecía ridículo, lo que parecía inusual, lo que parecía imposible, fue posible a causa de la fe. Y los muros cayeron cuando el pueblo de Israel, a la orden de Dios, gritaron. Y esa fue la victoria. Y sabes, Dios no se complace en una fe que solo está activa cuando todo va bien. Dios no se va a complacer en una fe que solamente es efectiva cuando está brillando el sol. Él quiere que nuestra fe sea constante, que sea eficaz, que sea activa, tanto en los tiempos de lluvia, de tormenta, tanto en los tiempos de oscuridad, de niebla. Él quiere que nuestra fe sea y se mantenga de una manera permanente. Y la fe, como la paciencia, debe tener su ejercicio perfecto y completo. Ahora, cuando esta prueba de 7 días de la fe del pueblo había mostrado su excelencia en Jericó, fue entonces que llegó la victoria. Los muros cayeron y Jericó quedó a las manos del pueblo de Israel. Ahora vamos a detenernos un momento y vamos a mirar realmente cómo ha sido nuestra fe hasta el día de hoy. ¿Nuestra fe está siendo como la fe en Jericó o como la fe en Ai? ¿Cuál es el secreto de la victoria de un cristiano? ¿Cuál es el secreto de la victoria de un cristiano? La Biblia nos lo dice claramente. El secreto de la victoria de un cristiano es nuestra fe, es tu fe. El apóstol Juan, escribiendo a la familia de Dios, también habló sobre este tema y reveló el secreto de la victoria. Él dijo en 1 de Juan 5:4, esta es la victoria que venció al mundo, nuestra fe. ¿Cómo podemos entonces tener la victoria y seguir avanzando? ¿Cómo? Cuando confesemos nuestra debilidad. Porque cuando tú confiesas tu debilidad, tú te haces fuerte. Dice la Biblia, somos fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando tenemos comunión con Dios y caminamos por fe con Él, como Israel con el arca, entonces se nos garantiza tener la victoria. Porque nuestra fuerza está en Él, no en nosotros mismos, no en nuestra capacidad para resolver situaciones. Nuestra fuerza está en Dios, que dijo en Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicción, lo dijo Jesús, en el mundo tendrán aflicción, pero Jesús dice, tengan ánimo, es decir, que tu fe no decaiga, no te desalientes, mantén tu fe, sigue dando vueltas a la ciudad, tienes que perseverar, ten ánimo, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Este es el secreto de la victoria para el cristiano. La fe sigue al arca y de esta forma conquista. Y por la fe también vemos a Jesús, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe. Primera de Juan 5:5 nos dice, ¿quién es Jesús el que vence al mundo? Él es el que vence al mundo. Él es quien vence al mundo y Él es quien nos capacita también para vencer. Y dice 1 Juan 5:5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, la fe es nuestro secreto más valioso. La fe es el secreto de nuestras victorias en medio de las tragedias. Filipenses 1:6, Pablo dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo Jesús. Esto habla de una fe constante, de una fe que se mantiene fiel. Vemos también cómo, y aquí viene un dato importante de lo que sucedió en Israel en Ai. Aquí vemos cómo en Ai el pueblo comenzó a confiar en sus propias fuerzas. En el relato de nuestro capítulo no vemos que el pueblo se refiera a Dios o a Jehová. No se menciona la oración a Él. No hay una encomienda a Dios para tomar la victoria sobre Ai. No lo hay. No hay una búsqueda de sabiduría o de dirección de Dios para lograr la conquista. Había una autoconfianza de alguna manera en Josué y en su ejército, porque ellos enviaron gente
Cuando recibe el informe Josué, le dicen, todo está fácil, envía menos hombres de los que tenías planeado, esto va a ser sencillo. Ok, entonces no necesitamos pedir dirección divina, envía 3,000, 2,000 hombres y tomen esa ciudad. ¿Se da cuenta? Lo quisieron hacer a su manera, bajo sus fuerzas. Y en cierto sentido, al enviar a los espías, quienes fueron buenos observadores, reconocieron al enemigo, reconocieron los recursos del enemigo, como haría cualquier jefe militar antes de atacar, pues vieron que realmente era una victoria fácil y que lo podían hacer bajo sus propios términos y bajo sus propias fuerzas. De alguna forma nos muestra aquí algo importante. El pueblo de Israel había ganado confianza en sí mismo. Confiaron en su destreza, confiaron en sus fuerzas militares, dijeron, esta ciudad tiene pocos habitantes, es una ciudad pequeña, solo se necesitan unos poquitos de nuestros mejores hombres para tomarla, y bueno, va a ser una tarea sencilla. No es necesario que todo el pueblo marche contra ella. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué estaba sucediendo aquí? Estaban subestimando el valor de los hombres de Ai. Y estaban sobreestimando su propia fuerza sin el arca de Dios, sin el poder y la bendición de Dios. Y los hombres de Israel, ¿cuál fue el resultado? Fueron derrotados. Huyendo de sus enemigos, regresaron al campamento de Gilgal avergonzados y confundidos. Escucha lo siguiente, iglesia. Muchas de nuestras derrotas se pueden deber a que estamos subestimando el valor del pecado y estamos sobreestimando nuestra propia fuerza para mantenernos firmes, creyendo que no somos capaces de pecar. Sansón subestimó la astucia de Dalila y sobreestimó su propia fuerza. ¿Y qué sucedió? Vino la derrota. Vino la derrota. ¿Cuál fue el principal motivo del fracaso en Ai? ¿Cuál fue? ¿Por qué algo que resultaba sencillo resultó en su más grande derrota en ese entonces? Vemos aquí cómo esa brillante victoria en Jericó fue seguida de una ignominiosa derrota en Ai. En pocas palabras, la gloria de Israel en Ai quedó en el olvido ante la deshonra pública en esta pequeña ciudad. Pero Josué preguntaba, Señor, ¿por qué hemos fracasado de esta manera? Tú y yo podemos decir lo mismo. Pero ¿por qué me ocurrió esto si yo estaba bien con Dios? ¿Por qué tuve que pecar de esta manera? ¿Por qué tuve que hacer esto? El pueblo de Israel se preguntaba, ¿por qué hemos fracasado, Señor? ¿Qué fue lo que hicimos mal? ¿Qué fue lo que hicimos mal? Y yo puedo pensar que Josué estaba pensando muchas cosas, a lo mejor reflexionando en su estrategia militar, pero lo cierto es que cuando nuestra mirada se ha alejado de Cristo, hemos visto el mundo, sus propósitos atractivos, y esto nos hará fácil ceder a la tentación, o nos hará fácil ceder ante ese pecado. Y lo que resultaba ser algo simple, se va a convertir en algo que vamos a lamentar toda nuestra vida. Como cuando decimos, ¿qué de malo tiene? ¿Qué tiene de malo que yo lleve a su casa a mi compañera de trabajo? Está subestimando el pecado, está subestimando la tentación. ¿Qué de malo tiene que yo vea un poco de pornografía? ¿Qué de malo tiene que yo esté coqueteando por internet con alguna mujer que no sea mi esposa? ¿Qué de malo tiene? Lo que estás haciendo es, estás subestimando el pecado y estás sobreestimando tus fuerzas. Y lo mismo pudo haber dicho Josué. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal, Señor? ¿Por qué hemos fracasado? ¿Por qué? Dice el versículo 10,
Josué 7, 10 al 13 dice, el Señor entonces habla con Josué. O sea, Josué estaba lamentándose, el pueblo comenzó a orar, estaban decaídos, desanimados. Y Dios habla, dice, el Señor le dice a Josué, versículo 10, ¿qué le dice? Levántate, levántate. En otras palabras, deja de estarte lamentando, Josué. Levántate. ¿Por qué estás ahí? Le dice, con tu rostro en tierra. Y el verso 11, Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí, y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Y lea el versículo 12 con atención. Por esa razón, ahí está la respuesta de Dios, por esa razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. Y vea lo que dice a continuación. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. ¿A qué se refiere aquí? A ese pecado secreto, a ese pecado oculto. Y qué lamentable es que el Señor venga y te diga, yo no voy a seguir más contigo, yo no voy a respaldarte ya más, yo no voy a bendecirte otro día más, a menos que destruyas ese pecado que has ocultado. A menos que te arrepientas de ese pecado secreto en tu corazón, que está destinado únicamente para destruirte. Y el Señor le dice en el verso 3, ahora levántate, Josué, por segunda vez, levántate y ordénale al pueblo que se purifique y que se preparen para mañana. Pues esto dice el Señor, Dios de Israel, en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca, vea lo que dice el Señor, nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. ¿Qué había sucedido? Bueno, que habían tomado de la conquista de Jericó, habían tomado tesoros que Dios había dicho, destruyan todo. No tomen nada, no agarren nada. Pero precisamente ahí entra la historia de Acán. Él sí tomó, él sí agarró. Dice el versículo 14 y 15, después Dios le dice a Josué, mañana por la mañana deberán presentarse el pueblo dividido en tribus. Y yo te mostraré a la tribu culpable. Esa tribu, con sus clanes, debe dar un paso al frente y el Señor va a señalar al clan culpable. Entonces ese clan dará un paso al frente y el Señor señalará a la familia culpable. Por último, cada miembro de la familia culpable deberá dar un paso al frente, uno por uno, y el que haya robado de lo que estaba destinado para ser destruido será quemado con fuego, junto con todo lo que tiene, porque ha roto el pacto del Señor y ha hecho algo terrible, algo horrible en Israel. Dice la Biblia, siguiendo la historia, que así fue hecho. La tribu de Judá da un paso al frente y el clan de Zera fue el señalado. Luego pasaron todas las familias de ese clan y la familia de Zimri fue la señalada. Y de esa familia de Zimri, uno a uno fueron pasando al frente hasta que tocó el turno de Acán, quien fue señalado como el culpable, quien fue señalado como aquel que tomó lo que no debía tomar. Entre ellos oro y unas prendas muy costosas. Dios señala al culpable. Ahora, aquí estamos viendo algo bien importante. Dejemos ahora las causas de la culpa colectiva y vamos a considerar las causas de la culpa individual como se está dando aquí de ejemplo. Un miserable hombre del campamento de Israel había pecado en secreto. Ahí está Acán. Y había provocado el desastre para sus hermanos, es decir, para el pueblo. Acán
no era una persona ordinaria en Israel, era un excelente militar, era de la tribu real de Judá, de la que el propio Mesías, Jesús, vendría a su tiempo. Acán era un príncipe de su tribu y por lo tanto debía saber que todo lo que Dios había dicho a los israelitas por medio de Moisés antes de cruzar el Jordán y la severidad con la que se les había ordenado no tener nada que ver con las abominaciones de las naciones paganas, Acán entendía y sabía qué era lo que Dios demandaba. Por lo tanto, bajo ese conocimiento que él tenía de lo que sí debía hacer y de lo que no debía hacer, él tenía la capacidad y el conocimiento para evitar contaminarse con sus prácticas idolatras e impuras. Él tenía ese conocimiento para no tomar lo que Dios dijo que no tomaran. E incluso no debían tener nada que ver con los bienes y las posesiones del pueblo del país conquistado. Esto fue algo que Dios había establecido para su pueblo, para que se preservara esa santidad. Y por boca de Moisés, en el campamento de Gilgal, Josué recibió la orden de recordarle al pueblo esas solemnes prohibiciones. Ellos tenían conocimiento de esto. En aquel tiempo de Moisés, él les había dicho que Jericó y todo lo que había en ella estaba maldito. A través de Josué. Entonces, todo lo que se tomó de Jericó, todo debía ser dedicado a Dios, debía ser consumido en fuego. Esta fue la orden. La ciudad debía ser completamente destruida y su profanación debía ser eliminada por el fuego. Y las cosas que podían resistir el fuego, como la plata y el oro, la indicación era que debían ser llevadas al tesoro de Jehová. Es decir, debían ser dedicadas a Dios. Y esos mandamientos de Dios habían sido proclamados una y otra vez a los oídos del pueblo antes de la caída de Jericó. Y Acán, él conocía esto. Él sabía sobre lo que Dios había indicado. Pero ¿qué sucedió? Se le hizo fácil invalidar el mandamiento de Dios y pecó, desobedeciendo fríamente. Acán fue atraído por la codicia de sus ojos. Hizo lo que le estaba prohibido hacer. Tomó el botín de Jericó, lo escondió en su tienda y lo enterró bajo tierra. Y la expedición contra Ai, a causa de ese pecado secreto, se convirtió en un desastre para el pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que incitó el corazón de Acán para tomar lo indebido? La falta de contentamiento. Eso es avaricia. El contentamiento es contrario a la avaricia o a la codicia. Hebreos 13:5 nos dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Pues Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. ¿Qué estaba sucediendo en el corazón de Acán cuando miró toda esa riqueza en Jericó? ¿Qué removió en su corazón el haber visto esos tesoros? ¿Qué removió en su corazón? Pues removió la codicia. Acán enfocó toda su atención en cómo podía obtenerla y enriquecerse de un momento a otro. Él estaba pensando en su propia seguridad, aunque esa autoconfianza se contrapusiera a la voluntad de Dios. Y lo opuesto a la codicia es el contentamiento a Dios. Cuando el contentamiento en Dios comienza a disminuir en nuestro corazón, nos vamos a rendir ante cualquier cosa que nos brinde un placer inmediato. Acán, al entregarse a la avaricia, se llenó de sentimientos impuros, pasiones desordenadas, malos deseos, y todo por tal de obtener lo que le generaba placer a sus ojos, sin importar que esto fuera desagradar a Dios. Pero como lo mencioné al principio, todas las cosas salen a la luz. Todo pecado oculto será develado. Y dice el versículo 19,
Josué 7, que entonces Josué confronta a Acán directamente cuando él fue señalado por Dios. Él es el culpable. Josué inmediatamente va contra Acán y le dice: hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel, y di la verdad, le dice Josué. Habla con la verdad. Confiesa y dime lo que has hecho. No me lo escondas. Y en el verso 20 Acán respondió, ¿qué dice? Es cierto, he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto, dice Acán, que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Ahora, ¿usted sabe la historia? Acán murió. ¿Y su familia? ¿Por qué murieron? Si aquí está haciendo una confesión, si aquí está haciendo una muestra de arrepentimiento. ¿Por qué Dios no lo perdonó? ¿Por qué Dios no fue misericordioso con él si aquí estamos viendo una confesión de labios? El pecado secreto sacado a la luz fue algo que quedó expuesto ante todo el pueblo. Acán está reconociendo que él se mostró débil, que cedió a la tentación del momento. Esto habla de la iniquidad que había en su corazón. Él había codiciado, viendo esos objetos de valor, el manto de Sinar lo había traído y era algo realmente para él deseable. Él pensó en sí mismo, pensó en su comodidad, pensó quizás en su futuro, en tener recursos para vivir despreocupado. Y todo eso él lo llevaba en secreto en su corazón. Toma las cosas indebidas, piensa como nosotros pensamos algunas veces, no pasa nada, nadie se va a enterar, mi esposa no se va a enterar, eliminaré el historial de internet y nadie se va a dar cuenta de lo que estuve viendo. Nadie. Pero en nuestra ignorancia olvidamos algo importante, que hay un ojo que todo lo ve y un oído que todo lo oye. Y ese es Dios. Y Acán creyó fácilmente, bueno, lo voy a llevar, Josué no me vio, nadie más me vio, nadie se va a enterar, lo llevo a mi tienda y lo oculto debajo de la tierra. Nadie lo sabe. Pero Dios sí lo sabía, Dios sí lo vio, Dios sí conocía lo que estaba sucediendo ahí. Y ahí está Acán preservando ese pecado en secreto, poniéndolo bajo tierra, creyendo que el ojo de Dios no podría traspasar las cortinas de su tienda, o creyendo que el ojo de Dios no podía traspasar ese puñado de tierra. Él es Dios y está presente en todo lugar y tiene conocimiento de todas las cosas. Y el caso de Acán es una ilustración del origen y el progreso del pecado cuando uno deja de tener contentamiento en Dios. Acán había sido testigo de los prodigios y milagros del Señor al lado de Josué. Él había sido testigo del poder de Dios desde tiempos atrás. Pero ¿qué sucedió? Aquí está el progreso del pecado en su corazón. Ya no le satisfizo Dios. Ya no sintió tanto contentamiento en los prodigios y milagros de Dios. En otras palabras, la lucha contra su codicia no es otra cosa que la debilidad de su fe. Y fracasó porque su fe fue débil. Porque dio lugar a la codicia en su corazón. Dejó de confiar en Dios. Y esta es una de las pruebas más claras de que la manera de obedecer la ley de Dios, los 10 mandamientos, uno de los cuales es no codiciarás, Éxodo 20:17, es por la fe. La fe nos lleva siempre a la obediencia a Dios. Y es también la prueba de que la avaricia
Cuando hay un corazón avaricioso, un corazón codicioso, eso demuestra un estado de incredulidad, un estado de falta de fe. Ya dijimos que la avaricia es desear tanto algo que se pierde el contentamiento en Dios. La avaricia es la pérdida de nuestro contentamiento a la voluntad de Dios. Porque cuando comenzamos a codiciar, comenzamos a buscar satisfacción en otra parte, en otras cosas, con las personas, y abandonamos a Dios. Y ese contentamiento es justamente lo que es la fe. Y Acán careció de ese contentamiento en Dios, porque su fe se mostró débil y por eso fracasó y murió. Jesús dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Eso habla de satisfacción, eso habla de plenitud, eso habla de contentamiento en todas las cosas. En otras palabras, cuando tú crees en Jesús, significa que tú estás teniendo satisfacción en tu alma, que esa sed de tu alma está siendo saciada y que esa hambre en tu corazón está siendo provista. Está siendo provista ese pan para que puedas saciar esa hambre. Y la fe es experimentar ese contentamiento en Dios. Y una de las cosas con las cuales como cristianos más batallamos es precisamente esto. Porque la batalla de nuestra fe es muchas veces la lucha por mantener ese contentamiento en lo que Dios está permitiendo según el designio de su voluntad. ¿Por qué? Porque necesitamos fe cada día, ¿cierto? Fe cada día para creer y seguir creyendo. El justo por la fe vivirá. Otra traducción dice, el justo por la fe será sustentado a través de los años, a través de toda su vida. Requerimos la fe. Requerimos no solamente creer hoy, necesitamos continuar creyendo cada día, creyendo que Él nos perdonará nuestros pecados, creyendo que Él nos limpiará de toda maldad, creyendo que Él suplirá todos y cada una de nuestras necesidades. La avaricia es entonces exactamente lo opuesto a la fe. Quiero que quede claro esto, es lo opuesto a la fe. Es la pérdida del contentamiento en Dios. Por ese motivo Acán comenzó a desear otras cosas para satisfacer las ansias de su corazón. Por ese motivo a él se le hizo fácil. ¿Qué tiene de malo? Cuando tú comienzas a justificar conductas indebidas, argumentando, ¿qué tiene de malo? Lo que estás manifestando es, tienes falta de contentamiento en Dios. No hay contentamiento en tu corazón. ¿Por qué? Porque estás comenzando a desear aquello que Dios aborrece. Estás comenzando a amar aquello que Dios odia. Y a eso te lleva a la falta de contentamiento. Y cada vez que sintamos la más mínima manifestación de avaricia o codicia en nuestro corazón, debemos oponernos a ella y luchar con todas nuestras fuerzas para poder realmente ser preservados, para ser sostenidos, para mantenernos firmes en el tiempo de la debilidad. En el caso de Acán, aquí está el punto. ¿Qué mal había en ese manto que él tomó, en la plata o en el oro? Ponga atención a esto. No estaba, ese mal en Acán no estaba en las cosas mismas. Quiero que quede claro esto. O sea, el mal no estaba en el manto, el mal no estaba en el oro ni en la plata. El mal estaba en el deseo de poseer lo que Dios no daba. Ese es el problema en nuestro corazón. Ese es el problema en nuestro corazón. En ese deseo de querer, de obtener, de poseer lo que Dios no ha dado. El acto culpable surge del deseo malo que debe ser reprimido y suprimido. Ahora recordemos que la voluntad de Dios
es que nos complazcamos en su palabra, que apartemos nuestros ojos de las atracciones del mundo. Pablo lo dice de esta manera, Romanos 7:7, no habría conocido la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Así que la culpa de Acán fue que buscó un manto como adorno especial, buscó esa plata, ese oro para aumentar su bienestar, su riqueza, él pensó en sí mismo y no en lo que Dios deseaba, no en la voluntad de Dios. Después de haber logrado apropiarse de ese tesoro y esconderlo en su tienda, Acán, él participó en la expedición de Ai. Él estuvo activo en esa derrota. Escuchó el ruido en el campamento, él vio cómo el pueblo estaba decaído. Cuando los hombres regresaron de la batalla, cada uno preguntándose de cómo o por qué motivo había sucedido esa derrota, él estuvo en el centro de ese ambiente de desaliento, en ese ambiente de incredulidad ante lo que había sucedido. ¿Y qué hizo Acán ante esto? Absolutamente nada. ¿Qué era lo que pasaba en la mente de Acán al ver a Josué tan frustrado por la derrota? Al ver al ejército también cabizbajo, al pueblo de Israel lamentándose, teniendo temor, miedo. ¿Qué pasaba en la mente de Acán ahí? ¿Qué acaso su conciencia no lo reprendía cuando vio a sus hermanos regresar al campamento con todas las marcas de la derrota? ¿Qué acaso su conciencia no le habrá dicho, Acán, eres tú has pecado, por causa de ti ha venido todo este mal, has robado el tesoro? ¿Qué acaso su conciencia no le punzaba y le decía, Acán, es por tu culpa, tú eres la causa de este mal sobre Israel, tú eres el motivo de esa derrota para el pueblo de Dios? ¿Sabe cómo apaciguó Acán esa conciencia? Si nadie lo sabe, nadie me puede acusar, nadie me puede juzgar, nadie en el campamento lo sabe, ¿por qué debo preocuparme? Ese era el pensamiento en la mente de Acán, pero ¿sabe? Dios sí lo sabía, Dios sí lo sabía. Acán vio a Josué, quien era muy amado y respetado líder de todas las tribus. Acán vio a los ancianos de Israel postrarse ante el arca de Jehová con la cabeza cubierta de polvo durante largas horas suplicando. Y sin embargo, su conciencia no era suficiente para realmente hacerlo consciente del mal. Y ahí estaba, creo yo, su conciencia diciéndole a Acán, es culpa tuya, ve a Josué, están lamentándose, ve a los ancianos, ve al pueblo, el pueblo está llorando, Acán, tú eres la causa de todo esto. Pero Acán endureció su corazón y se negó a reconocerlo, incluso internamente. Él era responsable en la catástrofe de Ai. Él pasó la noche y no confesó su pecado. Jehová había dado la orden de echar la suerte a la mañana siguiente y el culpable debía ser descubierto. Y la historia la sabemos. Así que vimos cómo las 12 tribus se reunieron ante Dios y pasaron por clanes, pasaron por familias. Era para que Acán, cuando le tocó su turno, era para que él estuviera temblando ante Dios. Pero aún así él se mantuvo en silencio, se quedó callado hasta que fue señalado por Dios. Y Dios señaló a Acán como el culpable. Él se resistió hasta el último momento. Él permaneció sordo a la llamada de Dios y sus labios se negaron a confesar su pecado. Y ahí está la tribu de Acán, la tribu de Judá, quien fue señalada de culpable. La tribu llega al frente, Acán no confiesa, su boca sigue permaneciendo cerrada, su familia es tomada, pasan al frente, luego su casa, y hasta ese punto Acán no hace una confesión de su pecado. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios lo señala. Tú eres el culpable, Acán. Pero ya era demasiado tarde, porque ya había sido condenado. Ese fue el motivo de por qué Dios no lo perdonó.
Porque él tuvo su oportunidad para arrepentirse. Cuando cada tribu pasó al frente. Cuando su familia pasó al frente. Y él se mantuvo en silencio. Y no fue hasta que fue señalado que él confiesa y dice, lo hice yo, Señor, pero ahí ya era demasiado tarde porque la sentencia ya estaba dada. Acán perdió la oportunidad de realmente ser perdonado de su pecado. Y todo Israel sabe, en ese momento, ahora todo Israel sabía que él era el culpable y que por su pecado había traído ese desastre sobre el pueblo de Israel. Y el versículo 22 al 25 nos dice, así que Josué envió a algunos hombres para que investigaran después de la confesión de Acán. Ellos fueron corriendo a la carpa y encontraron allí escondidos los objetos robados, tal como Acán había dicho, con la plata enterrada debajo del resto. Entonces tomaron las cosas de la carpa y se las llevaron a Josué y a los demás israelitas. Luego las pusieron sobre el suelo en la presencia del Señor. Después Josué y todos los israelitas tomaron a Acán junto con la plata, el manto y la barra de oro. También tomaron a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa y todo lo que él tenía y lo llevaron al valle de Acor. Luego Josué le dijo a Acán, ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas, esto es duro, ¿cómo procedieron? Apedrearon a Acán, ¿y a quién? Y a su familia, y quemaron los cuerpos. Apilaron un montón de piedras sobre Acán, las cuales siguen hasta allí, hasta el día de hoy. Por eso, desde entonces, el lugar se le llama Valle de la Desgracia. Así el Señor dejó de estar enojado. ¿Por qué su familia? ¿Por qué no solamente Acán? ¿Por qué su familia? Algunas versiones dicen que el motivo fue porque su familia de alguna manera también eran cómplices o estuvieron enterados de esta situación y no la expusieron. Porque Dios no va a condenar al inocente, es lo que dice la Biblia. Dios no va a castigar al inocente, sino cada uno pagará según el fruto de sus obras. Y esto es bien lamentable, iglesia, porque aquí estamos viendo cómo un hombre, por mantener su pecado secreto, trajo una desgracia para toda la nación y para su familia. Lo mismo sucede con nuestros pecados secretos. Tú dices, no, es que tú dices, es que nadie lo ve, mi esposa no sabe, mis hijos no saben, mis papás no saben, mi jefe del trabajo no sabe, nadie lo sabe. Nadie se va a dar cuenta. No puede salir a la luz. Yo tengo la llave, tengo el cerrojo, tengo la contraseña. Y tú puedes mantenerte así. Y a través de los años, a algunos Dios les ha dado la oportunidad de arrepentirse. ¿Y qué creen que sucede? Sus corazones se endurecen aún más. Y se endurecen, y se endurecen. Va a llegar ese día donde Dios va a señalar y va a decir, tú eres el culpable. Tú eres el culpable. Y qué lamentable lo que está sucediendo aquí, donde Josué le dice a Acán, eres tú quien nos ha traído esa desgracia. Un padre de familia, un esposo que mantiene un pecado secreto, es él quien va a traer una desgracia a su familia. Es él quien va a traer una desgracia sobre sus hijos si no se arrepiente. Es él es el responsable, no nadie más. Acán fue el responsable de toda la desgracia que vino sobre el pueblo de Israel. Y si tú no te arrepientes, y el llamado es a esta iglesia, si tú no te arrepientes de ese pecado, tú vas a llevarle desgracia a tu casa, pero el Señor traerá desgracia sobre ti también, como sucedió aquí con Acán. Acán confesó demasiado tarde. Después de que fue señalado por Dios como culpable ante todos los ojos del pueblo, es ahí donde él confiesa, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, dice el Señor de Israel. Y así, sí, lo he hecho, lo confieso ya, me arrepiento.
Es hasta entonces que lo hace públicamente. Pero él estaba confesando su falta. Si él lo hubiera hecho antes, créame, si él lo hubiera hecho antes, él habría sido perdonado y purificado. ¿Por qué él hizo esa confesión? Porque fue descubierto. Así somos nosotros. Mientras no salga a la luz, decimos, no tengo nada de qué arrepentirme, no tengo que pedirle perdón a nadie del daño que estoy haciendo. Y es hasta que somos descubiertos y vienen los videos, ¿verdad? Y vienen las fotos y vienen las conversaciones que decimos como Acán, yo soy el culpable, he pecado, asumo mi culpa, pero ya es demasiado tarde, el daño ya se hizo público tu pecado, ya se hizo pública tu inmoralidad, ya se hizo pública tu traición, tu deslealtad, ya es demasiado tarde. Esto fue lo que ocurrió con Acán, ya era demasiado tarde, ya Dios lo había señalado, ya Dios lo había expuesto. Ahora su confesión ya no podía protegerlo del juicio de Dios, porque él ya estaba condenado en el momento en que fue señalado. Tuvo la oportunidad, la tuvo, pero rehusó arrepentirse, quiso llevar esto hasta las últimas consecuencias. Números 14, 18 nos dice, Jehová es tardo para la ira, y Él es grande en misericordia, perdona la maldad y la rebelión, aunque de ningún modo, dice, tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable, ahí está, al culpable. El pecado secreto de Acán le trajo castigo, no solamente le trajo un mal al pueblo de Israel, sino él trajo también castigo para su propia vida. Termino. Qué mal tan miserable para un hombre que había participado en el cruce del Jordán, en la caída de Jericó. Acán ahora había perturbado a todo Israel y el monumento de piedras en el valle de Acor proclamaba su locura y su pecado a las generaciones siguientes. Ahí quedó Acán como ese recuerdo de un hombre que fue infiel a Dios, ese hombre que mantuvo su pecado secreto y trajo consecuencias para todo el pueblo y para su propia familia. Acán debía ser un testigo para Dios en su vida, pero ¿sabe? Pero solo lo fue en su muerte. Un testigo del poder de Dios en juicio, en condenación, en castigo. La mujer de Lot podría haber sido la sal de la tierra para traer salvación en Sodoma, pero no fue así. Fue en su muerte cuando se convirtió en una estatua de sal por su incredulidad. Y Acán fue un terrible testigo de advertencia con su muerte. Y nuestro pecado, iglesia, nuestro pecado secreto, oculto, también nos puede llevar a una muerte vergonzosa y hacernos un testimonio público de tragedia. Esto fue lo que ocurrió con este hombre. Esto fue lo que sucedió con Acán. Entendamos, iglesia, entendamos, no podemos burlarnos de Dios. Nuestro pecado nos alcanzará. Dice Gálatas 6, 7 al 8. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Toma en cuenta este mensaje hoy. Y si hay un pecado que tú necesitas sacar de tu tienda, que necesitas desenterrarlo, hazlo ya y confiésalo delante de Dios. Confiésalo, porque todo pecado secreto, todo pecado no confesado, todo pecado oculto, Dios lo sacará a la luz. Dice la Biblia que después de este juicio que vino sobre Acán, esta disciplina en el valle de Acor, los hijos de Israel, el pueblo de Israel volvió a enfrentar a los habitantes de Ai. Pero esta vez, dice Josué 8, esta vez hubo una victoria avasalladora. Si tú no estás siendo bendecido como quisieras o las cosas no están saliendo de la manera como esperas,
Como decimos, todo me sale mal. Examina tu corazón. Porque seguramente ese pecadito secreto, oculto, que ni tu esposa sabe, ni tu esposo sabe, ni tus padres saben, ni el pastor sabe, ese pecadito va a estar trayendo tragedias a tu familia, va a estar trayendo tragedias en tu matrimonio, va a estar minando, va a estar destruyendo. Y al final, esto va a salir a la luz pública y te va a traer vergüenza y deshonra. Es tiempo de examinar nuestros corazones. Y si hay un pecado secreto que confesar, le presto el micrófono aquí. Le paso el micrófono. No, confiésalo delante de Dios en este momento. Tú tienes que ir con Dios. Tienes que ir con Dios. Porque si tú esperas a que Dios te señale y diga, Él es el culpable, es demasiado tarde. Tú ya estás condenado. Acán tuvo su oportunidad, pero su corazón se endureció. Póngase de pie, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra hoy. Gracias por esta enseñanza que nos enseña, que nos ministra. Esta enseñanza que viene también a examinarnos de una manera profunda e inusual sobre la condición de nuestros corazones. El propio David, él decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y ve, hazme saber, decía David, si no hay en mí camino de perversidad. Hazlo hoy, iglesia, tómate un momento para hacerlo. Porque seguramente hay muchos pecados secretos en este lugar. Seguramente hay muchos pecados ocultos.